Realmente al Centro de Graduados por la convocatoria. Un gusto para mí poder estar aquí transmitiendo algunas cuestiones vinculadas a una materia tan importante como las medidas cautelares, que la voy a enfocar desde un punto de vista práctico, pensando en aquellas cuestiones procesales que son relevantes y que pueden ser de interés y de utilidad para ustedes en el ejercicio profesional. Cuando hablamos de la materia cautelar, nos ubicamos, hay una situación preexistente que es imaginarnos, ¿no es cierto?, que alguien va a promover un proceso, que alguien tiene una pretensión que hacer valer respecto de otro, y que el proceso tiene una duración que no siempre coincide con la duración deseada por los litigantes. El proceso está sometido a ciertos vaivenes que a veces tienen que ver con los plazos procesales, que no podemos soslayar, por supuesto, y otras veces tienen que ver con contingencias que surgen imprevistas, por ejemplo, una dificultad para cumplir una notificación en un domicilio real, una demora en una notificación. Por lo tanto, en esos casos puede suceder que el proceso demore más de lo deseado. ¿Y qué sucede? La expectativa de obtener una sentencia favorable, que finalmente por ahí luego se obtiene, demora, y aquí el factor tiempo incide en muchos casos en la posibilidad de que cuando llegue la sentencia, aquello que se me reconoce en la sentencia puede no ser de efectivo cumplimiento o puede tornarse de imposible cumplimiento, por el transcurso del tiempo o por el obrar de la parte contraria que está involucrada en el proceso. Por ejemplo, si yo voy a obtener una sentencia que condena al demandado a pagarme una suma de dinero y cuando termina el proceso el demandado que vislumbra que va a ser condenado se va desapoderando de sus bienes, mi sentencia que obtendré favorablemente no va a ser de posible ejecución o cumplimiento. En este contexto, las normas prevén la posibilidad que tiene el litigante de pedirle al juez una resolución preventiva, precautoria, una decisión cautelar que no implica prejuzgamiento y que no es que el juez está anticipando decir esta persona va a ser vencedora en el proceso, sino que, cumplidos los requisitos que la ley prevé, se posibilita la solicitud de estas medidas que tienden sustancialmente a resguardar bienes o a resguardar personas, según la naturaleza del proceso y de qué se trate. Si yo estoy reclamando una suma de dinero, seguramente me interese, por ejemplo, cautelarmente, si es que procede la medida, poder encontrar un bien que sea de propiedad del futuro deudor para poder embargar y de ahí resarcirme mi crédito si es que el deudor no tiene o no voluntariamente no cumple luego la sentencia. Si estamos, por ejemplo, frente a un proceso de alimentos donde se reclama en el ámbito del derecho de familia, con las particularidades que tienen las medidas cautelares en los procesos de familia, que tienen distinciones de las patrimoniales, vamos a marcar algunas, puedo reclamar ahí la fijación de una cuota alimentaria definitiva en el proceso de alimentos, pero cautelarmente también puedo pedir una medida cautelar de alimentos provisorios. Ahí se está resguardando al alimentado, a la persona, es decir, para asegurar su subsistencia elemental o mínima mientras transcurre el juicio de alimentos. En este ejemplo del alimento provisorio vemos que hay una identidad entre el objeto de la medida cautelar, la pretensión cautelar y la pretensión de fondo. En los dos casos pedimos alimentos, pero no por eso el alimento provisorio deja de ser cautelar ni debe ser denegado porque supóngase reclamo el mismo monto en concepto de cuota provisoria que de cuota definitiva. El provisorio es cautelar, va a tener una duración mientras el proceso tramite hasta que se fije la cuota definitiva o no se fije. Por ahí no procede, pero entonces ahí, aunque haya identidad de pretensión cautelar y pretensión de fondo, no por eso deja de ser una medida cautelar. Así que eso como base para ir teniendo en cuenta, para ir arrancando. ¿Cuándo uno puede solicitar una medida cautelar y de qué forma? Las medidas cautelares, y esto se desprende del artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial, puede pedirse antes de iniciar el proceso, puede pedirse junto con la demanda o puede pedirse en el transcurso del proceso. Si se pide antes de iniciar el proceso,
Estamos entonces manejándonos con una medida cautelar autónoma, es decir, se inicia sola, suelta, antes de iniciar la demanda. Y en ese caso, y aunque se iniciara con la demanda o en el transcurso del proceso, debemos explicarle al juez cuáles son los fundamentos por el cual solicitamos la medida cautelar, qué medida cautelar solicitamos y invocar y demostrar, si fuera necesario, los presupuestos que la ley contiene que tornan procedente el dictado de una medida cautelar. Los criterios en general para la admisibilidad, para hacer lugar, para ponderar la procedencia de una medida cautelar son generalmente amplios, ¿sí? Hay un criterio de amplitud, por supuesto tiene que haber los recaudos expuestos y demostrados, como ahora vamos a ver en detalle, pero por el juez, en general los jueces tienen un criterio de amplitud, salvo que se vislumbre que con la medida el que la pide lo está haciendo de forma abusiva, lo está haciendo de forma indebida, o que está pidiendo una medida muy gravosa, teniendo la oportunidad de pedir una menos gravosa. Y el juez tiene facultades por el artículo 204 del Código Procesal para determinar o para otorgar una medida distinta de la medida pedida o de menor entidad de la medida pedida si es que considera que esa forma en que está siendo pedida la medida puede generar algún perjuicio. El Código Procesal establece regula las medidas cautelares, el embargo preventivo, la inhibición general de bienes, la anotación de litis, la prohibición de innovar, la intervención judicial, pero eso no significa que sean solo esas las medidas que pueden pedir los litigantes. De hecho, el artículo 232 del Código Procesal contempla las llamadas medidas cautelares genéricas, dando posibilidad a pedir alguna medida diferente de las medidas que no estén previstas específicamente en las que están reguladas por el Código. Por supuesto que hay una valla a la procedencia, además de los recaudos, que es la regla que la medida precautoria no debe afectar, no debe producir efectos sobre terceros que no intervienen en el proceso. Puede darse algún caso excepcional donde haya alguna incidencia de la medida, por ejemplo, cuando se dispone una intervención societaria, y esto se ve mucho en los procesos de familia, donde uno de los cónyuges interviene, participa en una sociedad con terceros y a veces recaen medidas sobre esa sociedad que no es parte en el proceso. Por eso hay que tener mucha cautela para dar ese tipo de, mucha previsibilidad, ¿no es cierto?, para dar ese tipo de medidas. Bien, vamos a ver entonces, dentro de estos criterios, además de que las partes la pidan, hay algunos supuestos en donde el juez puede de oficio disponer una medida cautelar. Esto en los procesos de familia está avalado y expresamente permitido por el artículo 706 del Código Civil y Comercial, donde se incorpora específicamente el principio de oficiosidad. Por lo tanto, en materia de donde están involucrados intereses de personas menores de edad, de personas con capacidad restringida o excepcionalmente declaradas incapaces, el juez puede, en resguardo de esas personas o de sus bienes, disponer de oficio medidas cautelares. En los otros supuestos, las medidas las piden las partes interesadas. Vamos a ver entonces qué recaudos, y podemos agrupar los llamados presupuestos de admisibilidad, por un lado, de las medidas cautelares, y el presupuesto de ejecutabilidad de la medida cautelar. Los presupuestos de admisibilidad son aquellos que quien pide la medida debe invocar y, si corresponde, demostrar para convencer al juez de la verosimilitud del derecho, en primer lugar. ¿Qué es la verosimilitud? No podemos pedir la certeza al que pide una medida cautelar, porque la certeza la obtendrá si obtiene una sentencia favorable, cuando obtenga su sentencia y cuando el juez examine la prueba y cuando el juez pueda determinar si le asiste o no el derecho o el reclamo que está formulando, ¿no es cierto? Pero la apariencia de que ese derecho puede existir, la apariencia de
que los hechos suceden como se relatan para fundamentar la procedencia de la medida, ese marco cognoscitivo más acotado es lo que se busca cuando se invoca y se pretende demostrar la verosimilitud. El código permite producir prueba, el artículo 197 nos habla de la información sumaria, de la declaración de testigos que pueden producirse en el estudio del abogado o eventualmente en el tribunal. Esa situación amerita que se pruebe exactamente eso, la apariencia, la verosimilitud del derecho. No es esa la única prueba, puede solicitarse la producción de alguna otra prueba en ese acotado marco cognoscitivo, es decir, solo para acreditar la verosimilitud del derecho. La contracara de la verosimilitud, es decir, el otro recaudo de admisibilidad, presupuesto de admisibilidad, es el peligro en la demora. El peligro en la demora tiene que ver, volvemos un poquito a esto del factor tiempo, con la posibilidad de que se frustre hacer efectivo mi derecho cuando llegue el momento oportuno, por el transcurso del tiempo, por el obrar de mi parte contraria. Estos recaudos, la verosimilitud y el peligro en la demora, dice la doctrina que se relacionan inversamente, es decir, la exigencia del peligro en la demora va a ser menor si hay una máxima o una verosimilitud grande, importante. Si la verosimilitud tiene menor grado de cuantía, digamos, menor grado de convicción, en este acotado marco, repito, se requerirá mayor peligro en la demora, ¿no es cierto? Así que estos son los recaudos que hay que invocar y hay que demostrar si corresponde con los elementos que se puedan o las pruebas que se puedan ofrecer. Por supuesto que hay alguna clase de medidas, sustancialmente las medidas cautelares en el derecho de familia, algunas de ellas, sobre todo las que resguardan personas, donde el peligro en la demora está íncito en la propia naturaleza de esa petición cautelar. Si pedimos alimentos provisorios, verdaderamente es absolutamente razonable que quien reclama alimentos y no recibe necesita subsistir durante el trámite del juicio, como decía antes. Por lo tanto, ahí la naturaleza misma hace que esté íncita, ¿no es cierto?, la urgencia, sin que sea necesario demostrarlo. Esos son entonces los presupuestos de admisibilidad. Si ustedes van a pedir una medida cautelar antes de iniciar el proceso, además de invocar estos presupuestos y demostrar lo que corresponda demostrar, tendrán que explicarle al juez qué juicio van a promover, contra quién, de qué se trata el proceso, es decir, darle un marco en esos casos en que la pretensión cautelar se va a viabilizar en forma autónoma. ¿Cómo se llama? Autónoma y no en el transcurso del expediente. Si está en el expediente, el juez ya conoce, ¿no es cierto? Ya leyó la demanda, la contestación eventualmente y cuáles son, en qué estado se encuentra el proceso. El recaudo de ejecutabilidad de la medida cautelar es la contracautela. La contracautela está contemplada sustancialmente para mantener la igualdad de las partes en el proceso. Es decir, fíjense que las medidas cautelares, dentro de sus caracteres, que ahora vamos a profundizar, se piden y se decretan si proceden inaudita parte. Es decir, la parte contraria no se entera, que pedí, no se corre traslado. Por lo tanto, para mantener ese equilibrio y esa igualdad, que es un principio procesal, ¿no es cierto?, respecto de las partes, en el desarrollo del proceso, la contracautela se fija para hacer frente a los posibles, posibles digo porque deben eventualmente invocarse y demostrarse daños y perjuicios que esa cautelar puede producir o produce en el afectado, o cuando se solicita indebidamente, o cuando se solicita abusivamente. Y hay distintos tipos de contracautela, y también el tipo de contracautela que se fije para cada medida, que es una atribución del juez. El juez determina qué contracautela se fija y cuál es la entidad de esa contracautela, va a depender también de la verosimilitud y el peligro. Es decir, si hay una situación de verosimilitud máxima, ahora vamos a ver ejemplos, la contracautela será de menor graduación, digamos que será la contracautela juratoria. Es un compromiso que asume quien pide la medida de hacerse responsable por los daños que esa medida pudiera irrogar. La contracautela real,
que es en general cuando la verosimilitud quizás es menor y no hay, o no hay tanto peligro en la demora, o ni una ni otra en gran cuantía, la contracautela real es aquella donde se exige el depósito de una suma de dinero o dar a embargo un determinado bien para hacer frente a esos eventuales perjuicios. Y también existe la contracautela personal o la fianza, que es cuando una persona, un tercero que es ajeno al proceso, pero que tiene una solvencia comprobable, una reconocida solvencia, asume personalmente la responsabilidad de hacer frente a esos eventuales gastos. Hay supuestos donde la verosimilitud es tan alta, ¿no es cierto?, o tan máxima, que el propio código dice que con el mismo pedido de la medida cautelar se tiene por prestada la caución juratoria, es decir, la de menor entidad. Y así lo dice el código, por ejemplo, cuando hay de la parte contraria confesión expresa, confesión judicial expresa o confesión ficta. En esos casos, o obtuvimos en primera instancia una sentencia favorable, aunque estuviera apelada. En esos casos hay viso de verosimilitud máxima porque ya hay un juez en primera instancia. Este supuesto de la sentencia es el artículo 212, inciso tercero. Este supuesto lo que me dice es, ya hay un juez que dijo que me asiste la razón, que me corresponde, que mi reclamo prospera, que me asiste el derecho. Por lo tanto, en esos supuestos no se presta, o sea, la caución se considera prestada con el pedido de la medida y es caución juratoria. Y hay algunos supuestos de exclusión de la contracautela, sustancialmente cuando el que pide la medida litiga con beneficio litigar sin gastos. Se interpreta mayoritariamente que es que ha obtenido el beneficio, que ya le dieron el beneficio para litigar sin gastos en ese proceso. Hay alguna jurisprudencia, alguna doctrina que entiende que aunque no estuviera otorgado todavía el beneficio, si se desprende de las constancias que es altamente probable o verosímil que el beneficio sea otorgado, que también podría en ese caso aplicarse la exención de la contracautela. Antes de ver las otras cuestiones procesales puntuales, es interesante, la medida cautelar tiene un tiempo de subsistencia, es decir, va a subsistir como regla mientras tramite el proceso en el cual se decretaron o para el cual se decretaron. Luego, concluido el proceso, y si se obtiene la sentencia, digamos que la medida cautelar ahí se puede transformar luego en otra o pedir algún otro tipo de medida, pero están destinadas como regla a regir durante la tramitación del proceso. Por eso decimos que son provisorias. Son también modificables o mutables, porque justamente por eso, si las circunstancias que el juez tuvo en cuenta al decretar la medida varían durante el trámite del proceso o varían con el transcurso del tiempo desde que fue decretada, esa medida se puede modificar. Se puede modificar porque lo pide el propio litigante que solicitó la medida y, por ejemplo, pide ampliación de la medida o que se agregue otra medida nueva, o se puede modificar porque el afectado de la medida pide, por ejemplo, que la medida se reduzca, se puede pedir la reducción, se puede pedir la sustitución, en vez de esta casa que me embargó, embárgueme esta otra por tal motivo, por supuesto justificando los valores, la titularidad dominial de ese inmueble respecto del cual pido sustitución. Es decir, que existe esta posibilidad de modificar a pedido de quien pidió la medida o a pedido del afectado. El carácter inaudita parte de la medida cautelar es también sustancial, es decir, es el carácter que nos permite que la medida no frustre, ¿sí? Inaudita parte significa que inicialmente no hay bilateralidad. Alguien pide la medida, el juez evalúa si la medida procede o no procede, o si debe completarse, si no hay verosimilitud, si faltan elementos para crearle en el acotado marco una certeza de que hay verosimilitud, una certeza acotada, certeza de la verosimilitud en ese caso, y no vamos a escuchar al afectado de la medida, porque si le vamos a correr un traslado para que se entere que le estamos pidiendo un embargo, sin duda hay alta posibilidad de que esa medida frustre. Por lo tanto, en las medidas cautelares la bilateralidad se pospone, no es que no hay bilateralidad, porque si no le estaríamos cercenando el derecho de defensa al afectado de la medida. La bilateralidad se pospone para la etapa recursiva.
Y ahora vamos a ver en detalle cómo funciona la etapa recursiva. Esta es la regla general. Como les marcaba al principio, los distingos que hay con las cautelares en derecho de familia, en materia de familia existe la posibilidad, según el tipo de medida de que se trate y por las consecuencias que puede producir esa medida, de sustanciarla. Por supuesto que no vamos a sustanciar un pedido de exclusión del hogar cuando viene la denunciante a manifestar que es agredida y no le vamos a hacer saber al denunciado que la denunciante está pidiendo la exclusión del hogar, porque podría agravar la situación o ser de extremo riesgo. Pero medidas tales como un cambio cautelar en un régimen de comunicación de progenitores con sus hijos, un cambio cautelar de cuidado personal, ese tipo de medidas con la envergadura de las consecuencias que conllevan, aunque sean cautelares, pueden sustanciarse con un traslado, pueden sustanciarse con la convocatoria de las partes a una audiencia, pero esto es propio del ámbito de los procesos de familia y de hecho se hace muchas veces y de hecho en este tipo de sustanciación o en este tipo de audiencias muchas veces se puede lograr un acuerdo definitivo que contemple la pretensión de fondo, no solo la medida cautelar, o acuerdos temporarios que luego se pueden ir reajustando. Como es inaudita parte, es decir, como la parte que pide la medida invoca, pide y el juez, si le da la medida, otorga y esa medida hay que hacerla efectiva, la forma de hacer efectiva va a depender de qué tipo de medida se trata. Si estamos embargando un inmueble, se va a inscribir en el registro de propiedad inmueble. Estamos embargando un auto en el registro de propiedad de automotor. Puede ser un embargo sobre sumas de dinero que se notifica al banco donde está la suma que deben embargarse y transferirse a una cuenta a nombre del expediente. Por lo tanto, ahí tenemos que el demandado, hasta el demandado, la persona afectada por la medida, hasta ese momento no se ha enterado. Bien, seguimos inaudita parte. ¿Cómo se entera? Hay que hacerle una notificación por cédula. Si esto sucede antes del proceso, la notificación va a ser en una cédula soporte papel a su domicilio real. Y si esto sucede con el proceso en curso, si la persona afectada ya se presentó, se notificará al domicilio electrónico que haya constituido en el proceso. Me olvidé decirles que si tuvieran que iniciar hoy una medida cautelar donde rige hasta el día de hoy vigente y hasta unos días más vigente la feria extraordinaria, el inicio de medidas cautelares es remoto. El inicio se hace en forma remota a través del sistema informático del Poder Judicial y no se va a sortear la carátula personalmente, sino que ni se va a llevar personalmente, sino que hay que hacerlo digitalmente. Y puede admitirse la habilitación de la feria para tratar cuestiones cautelares, por supuesto, por la urgencia. Para eso se puede habilitar la feria a criterio después de los jueces que tengan que resolverlo. Pero entonces el demandado se va a enterar, o el afectado se va a enterar cuando reciba la notificación. Y ahí viene entonces, se abre para el afectado de la medida sus posibilidades recursivas, que son varias. Vamos a ver una por una porque esto sí tiene particularidades procesales. El que sea noticia de que es afectado de una medida cautelar, la medida ya trabada, por supuesto, como les decía, puede interponer recurso de reposición o revocatoria. Este recurso es un recurso donde se pide la revocatoria de la medida al mismo juez que la decretó y tiene 3 días para interponer la revocatoria y el juez va a resolver, en este caso, previa sustanciación con quien solicitó la medida, ¿no es cierto? Aquí corresponde que la revocatoria se sustancie. Bien, puede interponer también, y se da otra oportunidad, para el caso de que el juez le rechace la revocatoria, un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Y la apelación va entonces ahí interpuesta en subsidio junto con la revocatoria. Si el juez rechazara la revocatoria, ahí entonces, estando vigente la apelación, habiéndose interpuesto subsidiariamente, le concederá el recurso de apelación. Ahora vamos a volver sobre esto. La otra posibilidad que tiene es la apelación directa, es decir, interpone dentro del 5º día de notificado por cédula, como les decía, de la medida cautelar,
recurso de apelación. En la ley, porque las medidas no solo son las que están en el Código Procesal, sino que también tenemos medidas procesales en las normas cautelares en las normas de fondo, 721 del Código Civil y Comercial en materia de medidas personales en los procesos de divorcio, 722, medidas patrimoniales en los procesos de divorcio, y, por ejemplo, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la 26485, es de violencia. Esa ley prevé para la apelación del afectado por una medida cautelar 3 días para interponer el recurso. Lo cierto es que, interpuesto el recurso de apelación, cuando el juez lo concede o cuando es una apelación subsidiaria del recurso de apelación y el juez la concede, ojo acá, porque el efecto del recurso es devolutivo, es decir, la medida va a continuar trabada hasta que la Cámara resuelva. Eso es el recurso devolutivo, es decir, no es suspensivo, sino que es devolutivo. Y en el supuesto en que se hubiese interpuesto la apelación en subsidio, el memorial, es decir, el fundamento del recurso, ya quedó plasmado con el fundamento del recurso de revocatoria. Acá vamos a hacer un distingo. Cuando el afectado apela en forma directa, el juez le va a conceder el recurso con efecto devolutivo y en relación, es decir, desde que se notifica por Ministerio de la Ley que le han concedido el recurso, tiene 5 días para presentar el memorial, que luego se sustanciará con la parte que solicitó la medida y luego se elevará a la Cámara. Cuando el recurso se interpuso, el de apelación en subsidio del recurso de revocatoria, en ese caso no hay memorial, es decir, si desestiman la revocatoria, el memorial está conformado, no hay memorial que se presente posteriormente, quise decir, está conformado el memorial por el fundamento del recurso de revocatoria. ¿Y qué significa esto? Que cuando se hace la revocatoria hay que pensarlo como si fuera un memorial que va a leer la Cámara. ¿Por qué les marco esto? Porque si los fundamentos del recurso no constituyen crítica concreta y razonada de lo que el juez resolvió, seguramente termina en deserción del recurso. Por eso siempre es importante, cuando uno hace una revocatoria con apelación en subsidio, pensar cuando se funda la revocatoria, bueno, esto lo va a leer la Cámara, cuál es la crítica concreta razonada para que conforme un agravio, para que sea verdaderamente un memorial y no sea desestimado por deserción. Una cuestión muy interesante que se plantea desde el punto de vista recursivo es qué pasa cuando el que pide la medida, el juez la rechaza, ¿sí? Entonces, primera instancia rechaza, el demandado nunca se entera de nada del afectado porque no hay medida, pero el que pidió la medida apela a la denegatoria de la medida y el expediente va a la Cámara. En ese supuesto que apela a la denegatoria, puede suceder que la Cámara comparta, por supuesto, el criterio del juez y diga la medida no procede, no hay verosimilitud, no hay peligro en la demora y cuestiona, confirma la resolución del juez, o puede suceder que la Cámara revoque la resolución del juez y haga lugar a la medida. En ese caso, que la Cámara hace lugar a la medida, aún decretada por un tribunal de segunda instancia, se ha entendido que una vez anoticiado el afectado, él también tiene que tener su posibilidad recursiva, aunque la hubiese decretado la Cámara, es decir, la posibilidad de pedir al tribunal que decretó la medida la revocatoria y eventualmente recurrirla, porque si no, le estaríamos cercenando ese derecho de obtener su derecho de defensa, de obtener una revisión por el tribunal, en este caso de alzada, porque el 198 nos dice que las medidas cautelares son susceptibles de estos recursos, ¿no es cierto? El 198 del Código Procesal. Revocatoria, apelación, revocatoria con apelación en subsidio. Es muy interesante, o sea, muy importante que ustedes sepan que cuando van a pedir revocatoria o van a apelar porque se anoticiaron de la medida, si son los afectados, ese es el momento de cuestionar los presupuestos de admisibilidad o la contracautela, el tipo de contracautela, el monto. Pero si ustedes consideran que la medida es improcedente, que no hay verosimilitud, que no hay peligro en la demora, ese es el momento de cuestionarlo a través de la revocatoria, apelación directa o revocatoria con apelación en subsidio. ¿Por qué? Porque si bien ustedes tienen la posibilidad
si cambian las circunstancias de pedir, como decía antes, que la medida se reduzca, que la medida se sustituya, que la medida se modifique, siendo los afectados, esa modificación se pide por vía de incidente, se pide a través de un incidente de sustitución de embargo, incidente de modificación, incidente de levantamiento, si pretenden el levantamiento, pero no pueden ahí cuestionar la procedencia, los presupuestos de admisibilidad, si ustedes oportunamente no los cuestionaron por las vías que tenían disponibles en esa oportunidad, que eran las vías recursivas. Así que eso también, desde el punto de vista práctico, me parece algo interesante que tengan bien presente. Nos salimos un poquito de los recursos. Voy a tratar de terminar 17:40 para dejarles un espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer sobre la caducidad de las medidas registrales. Es un tema muy interesante que contempla, y muy importante, el artículo 207 del Código Procesal. Y esto tiene que ver con, por supuesto, tiene utilidad práctica y está referido a aquellos casos en que la medida cautelar se pide cuando no hay proceso todavía. Si el proceso está iniciado o se piden con la demanda o en el curso del proceso, este artículo no es aplicable, no tiene virtualidad. Pero sí cuando pedimos la medida cautelar y todavía no iniciamos el proceso. ¿Qué es lo que nos va a decir este artículo? Nos va a fijar un plazo. Y el código divide en este artículo, o sea, cuando se obtiene una medida y habla de medida trabada, una vez trabada la medida. Acá lo que se interpreta en general es que más que trabada es cuando se anoticia al que pidió la medida de que la medida está trabada, porque supónganse que piden un embargo en el registro de propiedad inmueble. Lo piden, el registro lo traba, después informa al tribunal que está trabada la medida y una vez que ustedes se anotician de la efectiva traba, en ese supuesto, ahí ya están en condiciones tienen 10 días para iniciar la demanda en aquellos supuestos en los que la pretensión de fondo no debe transitar por la etapa de la mediación previa, es decir, cuando está excluida de la mediación previa. Cuando la pretensión de fondo debe transitar por la etapa de mediación extrajudicial, tienen 10 días entonces para iniciar la mediación, o sea, o inician la demanda o inician la mediación. Si inicia la demanda, el proceso seguirá luego su curso. Si inicia la mediación, renace nuevamente este plazo de 10 días a los 20 días de que la mediación se finalizó, ¿no? Una vez que finaliza la mediación con firma certificada por el Ministerio de Justicia del mediador, allí renace entonces el plazo de 10 días para iniciar la demanda. El código habla de obligaciones exigibles y esto ha generado algún tipo de disquisición desde hace mucho en la doctrina respecto de qué pasa con las cuestiones de familia, donde particularmente no correspondería hablar de obligaciones exigibles. En general, en alguna clase, por supuesto, si es una cuestión patrimonial, una liquidación de bienes, bueno, no habría demasiadas dudas ahí. Pero, y además el 722 del Código Civil y Comercial, le dice al juez que cuando fija una medida cautelar, en caso de divorcio sería esto, ¿no? En proceso de divorcio tiene que fijarle un plazo de duración. En este caso, sacando estos ejemplos, cuando los jueces fijan una cuota de alimentos provisoria y no hay juicio principal todavía, algunos entienden que dejar 10 días para que inicie la demanda es un plazo acotado. Entonces, o sea, no hay uniformidad del todo acá, pero lo que hacen los jueces en general es fijar un plazo, o sea, fijan la cuota provisoria cuando todavía no hay juicio de alimentos, insisto en esto, 60 días, 90 días, y en ese plazo, bajo apercibimiento de caducidad, en ese plazo tiene que promoverse entonces la demanda principal. El artículo 207 tiene una última parte que se refiere a la caducidad registral de las medidas, es decir, ¿qué pasa con una medida inscrita en el registro de la propiedad? Y acá también tienen que estar bien atentos. El registro de propiedad inmueble, las medidas cautelares caducan como regla a los 5 años, un embargo, una inhibición. Tienen que estar bien atentos, los 5 años pasan muy rápido en el trámite de los procesos, por lo cual tienen que estar siempre atentos en ese supuesto, ¿a qué? A ¿cuándo vencen los 5 años? Para pedir la renovación, la reinscripción de la medida antes de que pasen los 5 años. ¿Por qué? Porque si ustedes la piden 5 años un día,
5 años y una semana, eso no va a ser una restricción del embargo, no va a ser una renovación, sino que va a ser un embargo nuevo, porque el otro ya caducó a los 5 años. Y entre que caduca y ustedes piden el nuevo o piden tardíamente la restricción, puede entrar otro embargo. Y ahí, por ejemplo, si ustedes eran primeros embargantes, pueden perder, en ese caso, la prioridad que tenían por primer embargante. Entonces, eso en materia de automotores, de inmuebles. En el registro automotor, el embargo caduca, la inscripción del embargo caduca a los 3 años. La inhibición no, pero el embargo sí. Así que acuérdense entonces que además de estas disposiciones del plazo para iniciar la demanda o la mediación, según que la pretensión de fondo vaya a mediar o no, tienen en la primera parte del 207. Y luego, en la última parte, hace referencia a la caducidad registral. Otra cosa interesante para contarles es que estamos siempre acostumbrados a hablar de medidas cautelares poniendo ejemplo el embargo. El artículo 212, por ejemplo, dice: quien obtuvo sentencia favorable puede pedir embargo preventivo en el inciso tercero, pero el artículo 233, ahí al final de las disposiciones sobre medidas cautelares, nos dice que las disposiciones sobre medidas cautelares pueden aplicarse a todas las demás medidas que están previstas en el Código. Por lo tanto, en esos casos también tienen que saber que si ustedes en vez de un embargo quieren pedir otra medida, porque desconocen un bien, por ejemplo, desconocen bienes, invocando también el 212 inciso tercero, en este ejemplo, si tuvieran sentencia favorable, y el 233, pueden pedir otra medida. Finalmente, es importante también tener en cuenta la última parte del artículo 198, que nos dice que ningún incidente puede detener el cumplimiento de la cautelar. Por lo tanto, si ustedes plantean, si son afectados de la medida, si apelan, el efecto de la apelación va a ser devolutivo. Y también, si bien la norma no lo dice, pero tomando este fundamento de que ningún incidente puede tener, el recurso de revocatoria, que es un recurso de menor entidad que el de apelación, tampoco. O sea, la medida subsiste, no se levanta la medida porque yo interpuse un recurso de revocatoria. Y tampoco va a ocurrir si planteamos un incidente de levantamiento de embargo, de modificación de embargo, de sustitución, mientras se sustancia el incidente. Es decir, de ese incidente se sustancia y el recurso y la medida cautelar va a seguir trabada hasta que se resuelva el resultado de ese incidente. Si se resuelve, por ejemplo, el levantamiento, una vez firme esa resolución, recién ahí el embargo se levantaría, ¿sí? Así que esto es por aplicación del artículo 200. El artículo 198, el que habla de los recursos. Allí están todos contenidos los recursos. Bueno, creo que les dije todo lo que me pareció en este tiempo, que era escaso, pero sin poder interactuar con ustedes, pero creo que les dije los aspectos procesales más relevantes en materia de medidas cautelares que ustedes tienen que tener en cuenta para evitar la pérdida de la medida o no poder cuestionarla oportunamente si ustedes fueran los afectados. Ahora, como me instruyeron las chicas de graduados, voy a activar los comentarios para ver las inquietudes o las preguntas que ustedes quisieran hacer y poder responderles en el tiempo que nos queda. A ver. Ahí va. Alimentos provisorios de un abuelo. Acá me preguntan sobre los provisorios de alimentos. La obligación de abuelos es subsidiaria. Por supuesto puede reclamarse, es una cuestión de fondo más que procesal. Puede reclamarse como novedad que trae el Código en el mismo proceso en el que se reclaman los alimentos para el obligado principalmente, pero hay que acreditar la viabilidad del pedido. Eso lo dice expresamente el Código: acreditar la viabilidad del pedido cuando se reclama contra abuelos, y si hay verosimilitud, si se demuestra el incumplimiento en este ejemplo del progenitor que debe
sustentar los alimentos, se podría. Si es una medida cautelar, hay que cumplir los recaudos, ¿sí? Acuérdense que el alcance de la obligación alimentaria de abuelos no es el mismo que el que tienen los progenitores, es de menor extensión. No aparece nada, a ver. No sé si alguien tiene alguna duda. No veo acá más comentarios. A ver. No. Acá veo otros. A ver. Estoy leyendo los comentarios. A ver, ¿cómo sé? Acá hay más preguntas. ¿En qué caso la medida cautelar no tiene efecto? Bueno, acá hay una pregunta interesante. ¿En qué caso la medida cautelar no tiene efecto devolutivo? La medida cautelar, como regla, siempre tiene efecto devolutivo, ¿sí? La medida cautelar trabada, cuando apela al afectado, tiene efecto devolutivo. Pero puede suceder, en algún caso, esto es muy excepcional, Ustedes saben que para cuestionar el efecto del recurso hay que interponer un recurso de queja y hay que ir a la Cámara en queja para cuestionar el efecto que el juez de primera concedió al recurso. Imagínense, si ustedes tienen un embargo trabado y el juez le concede el recurso con efecto suspensivo al afectado, ahí sería como que el embargo queda en remojo, es devolutivo. Si ustedes quieren cuestionar eso, pues van en queja y dicen, no, debió haber sido devolutivo y seguramente la Cámara modifique el efecto del recurso. ¿Hay algún caso, algunos antecedentes en Cámara donde se ha modificado el efecto que debió haber sido devolutivo por suspensivo en algunas cuestiones delicadas en materia de familia, respecto con personas menores de edad involucradas, donde el efecto es devolutivo de una medida concedida y se ha modificado el recurso por suspensivo? Pero son situaciones excepcionales, no es la regla. A ver. Pero si no notifica el pedir la reescripción. Sí, bueno, acá hay una pregunta relativa a lo que les dije de la reescripción. La reescripción de la medida hay que notificar, hay que pedirla, ¿sí? La caducidad es, el registro la pone caduca, la tacha, la saca si pasan los 5 años, ¿sí? Es una caducidad registral. Si queremos pedir la reinscripción, hay que pedírsela al juez a quien le pedimos la medida y que nos dio la medida. Hay que pedir la reinscripción y les insisto en esto, pedirla antes de que venza el plazo de caducidad registral. Si no, van a estar en esta situación de no tener la medida trabada por ahí por un tiempo. Sigo buscando los comentarios. ¿Una sentencia de primera instancia? No, bueno, acá me preguntan si ante una sentencia de primera instancia se debe acreditar el peligro en la demora. No se debe acreditar nada, o sea, se debe invocar el artículo 212, inciso tercero, o el 233, si no es embargo lo que piden, porque ya tienen la verosimilitud máxima. Un juez reconoció su derecho, un juez le hizo lugar a su reclamo, así que ahí solo con invocar ese inciso y esos artículos del Código Procesal y por supuesto aplicar la medida que quieren pedir es suficiente. A ver, ¿se podría sustituir un embargo una vez dictada la sentencia mientras tramita la apelación? Bueno, mientras tramita la apelación, la sentencia no está firme. O sea, la medida cautelar, si acá se refiere a que el afectado pida una sustitución de la medida por otra, sí lo puede hacer. También puede pedir una modificación de la medida el beneficiario de la medida. Acuérdense que hasta que la Cámara no resuelva, la sentencia no está firme todavía, ¿sí? Pues si la Cámara resuelve estará ejecutoriada y si la sentencia es favorable, el favorecido tendrá que promover o continuar con la ejecución de sentencia, digamos, con el proceso de ejecución de sentencia, salvo que eventualmente haya
se dé la situación que es muy restrictiva de que vaya por recurso extraordinario, pero tampoco se suspende el trámite ni la ejecución hasta que el recurso no sea concedido, ¿no? Eventualmente. Ahí los registros, acá me dicen, ahora los registros están cerrados. No, ya los registros, hay una resolución que tiene 2 o 3 días del registro de la propiedad inmueble que comienzan a atender al público con turno. Y si ustedes piden una medida cautelar, habilitan feria para pedir una medida cautelar, la van a poder trabar. No sé cómo es el trámite interno ahora, pero se pide turno, fíjense, busquen, no tengo el número acá a mano, pero una resolución de que tiene menos de una semana de registro de propiedad inmueble donde ustedes pueden ahí diligenciar con turno, pues están atendiendo presencialmente, pero pocas personas, su medida, sí, por supuesto. Bueno, acá hay una pregunta linda. ¿Las cautelares de la ley de violencia equivalen a autosatisfactivas? Bueno, este es un tema muy debatido en la doctrina procesal. Alguna parte de la doctrina entiende que son autosatisfactivas porque en general, no hay un proceso de fondo posterior ante una medida de prohibición de acercamiento, de exclusión del hogar. Es decir, es una medida que se toma en una situación de emergencia, pero no siempre viene después un reclamo de fondo. Otra parte de la doctrina que comparto es la que entiende que son medidas cautelares, que el proceso de violencia familiar es un proceso urgente y que participa de las características de la medida cautelar, las que se decretan en un proceso de violencia por la provisoriedad, tienen un límite temporal, por supuesto son renovables y prorrogables, porque por la forma se puede pedir la modificación, por el efecto devolutivo que la misma ley le da al recurso de apelación. Pero bueno, si les interesa el tema, no está mal para los que consideran que son autosatisfactivas considerar eso. ¿En qué momento se puede levantar el embargo? Bueno, el pedido de levantamiento de embargo lo puede hacer el afectado en el momento en que considere que hay que hacerlo. Por ahí él puede justificar el pedido de levantamiento ofreciendo un bien o una suma de dinero que le causa menos perjuicio que tener embargado un determinado bien, ¿sí? Entonces puede pedirse en cualquier momento mientras el embargo esté vigente, y esto se sustancia, ¿sí? Los incidentes de pedido de levantamiento o de sustitución que hace el afectado se sustancian con la parte que pidió la medida y luego ahí después el juez resuelve. ¿Qué más? A ver. Muy clara la medida cautelar en materia. Bueno, acá me preguntan qué otras medidas cautelares hay. Las medidas cautelares, las clásicas si quieren llamarle, que son las que contempla el código, después en alguna otra charla podemos profundizar sobre las cautelares, porque cada una tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Pero si hablamos de cautelares, las que enumera el código son estas que les dije, ¿no? El embargo, la inhibición, la anotación de litis, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, las medidas cautelares genéricas, la prohibición de innovar en su versión innovativa, es decir, que vuelvan las cosas a su estado inmediatamente anterior. La ley, a medidas, digamos, distintas, la ley de violencia, ya que preguntaban sobre eso, tiene pero muchísimas medidas, y no es taxativa la enumeración, ¿sí? Desde el secuestro de un arma que pueda poseer el denunciado, digamos, cuotas provisorias para los hijos, exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación por cualquier medio. Es decir, hay muchas medidas y medidas que surjan, medidas, por ejemplo, que una determinada obra social mantenga la afiliación, proporcione un medicamento, proporcione una prestación, es decir, no la van a encontrar con un nombre determinado, pero en el ámbito de lo cautelar cualquiera de esas medidas se puede pedir la intervención judicial, pero esa es una medida contemplada expresamente. A ver, vamos a ver si hay alguna otra. ¿Cómo sería el trámite?
Hay un montón, voy a elegir las que me parezca que le puedan interesar. Sí, acá me preguntan si esto sucede, si se puede pedir la sustitución de una contracautela que se fijó en una suma de dinero por una póliza de caución. En estos supuestos, cuando se pide la sustitución de la contracautela o se ofrece una sustitución de la cautela, también hay que sustanciarlo. Hay situaciones donde se admite y situaciones donde no se admite y hay fallos que no lo admiten tampoco. O sea, hay de todo. Tienen que buscar lo que les sea favorable. Pero sí, pedirse puede pedir. Ahí hay que ver si hay oposición de la contraria y qué es lo que va a resolver el tribunal. ¿Cómo se levanta una cautelar en el registro de propiedad inmueble? Bueno, se pide al juez que se ordene, si se pide el levantamiento vía incidente, va a haber una resolución que lo ordena y ordena el libramiento de las piezas al registro de la propiedad inmueble, que hay que llevarlas, ¿no es cierto? Testimonio, oficio, las piezas que corresponden para que el registro tome nota del levantamiento. Lo mismo si se levanta, pues las partes se ponen de acuerdo, formulan un acuerdo y piden el levantamiento del embargo. Los instrumentos el juez los ordena y se diligencian en el registro de la propiedad. A ver qué más. Bueno, acá hay una pregunta interesante. ¿Cómo opera la caducidad? Porque no está en funcionamiento la etapa de mediación. No está plenamente en funcionamiento, pero se va a ir restaurando. Hay una resolución muy reciente, todo esto día a día. Toda esta situación de aislamiento ha generado una cadena de disposiciones en distintas materias. Hay una reciente resolución del Ministerio de Justicia que habilita a los mediadores a proponer la mediación virtual. Así que podría darse el caso si todos los intervinientes, o sea, el mediador convoca requerimiento, ¿no? Alguien pide, se estaría empezando a instaurar la mediación de esta forma por medios tecnológicos.